En esta sesión de la Escuela Teológica vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4 de los Colosenses, que es el último capítulo de este libro. El bosquejo general de este capítulo, en primer lugar encontramos exhortaciones finales en los capítulos 1 al 6. En primer lugar hay una exhortación a los dueños de esclavos en el versículo 1, luego una exhortación a la oración en los versículos 2 al 4 y finalmente una exhortación respecto del comportamiento hacia los no creyentes en los versículos 5 al 6. Como segundo punto general encontramos una recomendación de los portadores de la carta en los versículos 7 al 9 y finalmente saludos finales en los versículos 10 al 18. En esta sesión estudiaremos el primer punto, las exhortaciones finales, que van desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de esta carta. En primer lugar, entonces, respecto a la exhortación a los dueños de esclavos, en el versículo 1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este es un versículo que corresponde más bien a la conclusión del tema que estaban tocando los últimos versículos del capítulo 3. A veces la división de capítulos y versículos no es la más acertada, y en este punto, de hecho, probablemente este versículo debió haber quedado como el último versículo del capítulo 3, ya que corresponde a la parte final después de la exhortación que hace Pablo respecto de los esclavos, de cómo los esclavos, los siervos deben comportarse. En contraposición, entonces, termina refiriéndose al comportamiento apropiado para los amos, para aquellos que son poseedores, dueños de esclavos. Después de referirse entonces a la responsabilidad de los esclavos respecto de sus amos, Pablo hace algo sorprendente, que es referirse a las obligaciones de los amos respecto con sus siervos o con sus esclavos. Y esta idea de que los amos tuvieran obligaciones hacia sus esclavos es sorprendente y subvierte los fundamentos de la institución de la esclavitud, porque para los antiguos el esclavo era justamente no era un sujeto de derechos, no era alguien que tuviese derechos respecto de los cuales se pudiese tener obligaciones, sino que era simplemente un objeto de derechos. Era alguien respecto del cual la gente podía tener derechos, podía ser dueño de ellos, pero nadie tenía obligaciones hacia un esclavo en sí, mucho menos los amos tenían obligaciones hacia sus esclavos. Si bien se reconoce en este pasaje, o Pablo reconoce en este versículo, reconoce al esclavo como un ser humano con dignidad, sobre el cual el amo no tiene una autoridad o un control absolutos. Y dice que debe tratar de hacer lo que es justo y recto con ellos. Y esta palabra, que aquí se traduce como recto, es la palabra isotes, que significa literalmente equidad o igualdad. Y este es un término legal que reconoce a los esclavos como sujetos de derechos y no solo como objetos de derechos. Y aún más, según algunos autores, esta palabra indicaría que los amos, los dueños de esclavos, tienen la obligación de tratar a sus esclavos como a un igual, como a alguien igual a ellos. De ahí viene esta palabra isotes, equidad o igualdad. En el mundo antiguo habían algunos autores que recomendaban no maltratar a los esclavos por distintas razones, tratarlos bien. Sin embargo, Pablo es más que una mera recomendación, más que un mero consejo. Pablo afirma que los amos tienen la obligación de tratar de manera justa y de manera recta a sus esclavos. El tema de la esclavitud para nosotros es, por supuesto, súper complejo y hiere nuestras sensibilidades morales, nuestras sensibilidades éticas como seres humanos occidentales, parte de la cultura occidental moderna o posmoderna. Y nosotros hubiésemos querido que Pablo hiciese mucho más que esto. Hubiésemos tal vez querido que Pablo denunciara la esclavitud. Es una crítica a veces que tienen los no creyentes hacia la Biblia, que ésta parece apoyar la institución de la esclavitud. A nosotros nos hubiera gustado que Pablo denunciara la esclavitud, que Pablo le ordenara a los amos liberar a sus esclavos.
si bien la Biblia no hizo esto, si bien Pablo no hizo esto, en primer lugar no podemos decir que la Biblia apoye la esclavitud o condone la esclavitud, sino a lo más tolera la esclavitud. Y si bien Pablo entonces no condenó abiertamente la esclavitud, ni ordenó a los dueños de esclavos liberarlos, él sembró las semillas para la abolición de la esclavitud. De hecho, una de las primeras veces en la historia que se denunció la esclavitud como inherentemente inmoral fue en un sermón del predicador cristiano primitivo Juan Crisóstomo. Y era común además durante los primeros siglos que los dueños de esclavos que se bautizaban, que se convertían al Evangelio y se bautizaban, liberaban a sus esclavos en ese acto. ¿De dónde venía esta idea? ¿De dónde Crisóstomo sacó la idea de que la esclavitud fuera inherentemente inmoral? ¿De dónde sacaron la idea los cristianos primitivos de que al bautizarse era conveniente liberar a sus esclavos? Ciertamente no de la cultura que los rodeaba, sino justamente de la enseñanza de la Biblia, que aunque Pablo y otros autores bíblicos no condenaran la esclavitud explícitamente, sin embargo sus enseñanzas minaban la institución de la esclavitud. El erudito del Nuevo Testamento Michael Bird escribe al respecto lo siguiente: es su relación como hermanos en el Mesías y colaboradores por el reino que trasciende las normas sociales y también transforma sus actitudes, acciones y respuestas unos a otros con una ética decididamente cristiana. F.F. Bruce indica que la epístola a Filemón nos trae a una atmósfera en la que la institución de la esclavitud solo podía decaer y morir. Pablo no fue un William Wilberforce, refiriéndose a William Wilberforce, que fue el político que logró la abolición de la esclavitud en el Reino Unido en el siglo XVIII. Pablo no fue un William Wilberforce, pero sin Pablo podríamos no haber tenido un William Wilberforce, porque justamente Wilberforce luchó contra la esclavitud fundado en su fe cristiana, en la convicción de que su fe cristiana era incompatible con la esclavitud. ¿Qué razón da Pablo para motivar a los amos a tratar de modo justo y de modo igualitario a sus esclavos? Les dice que ellos también tienen un amo en los cielos, refiriéndose obviamente a Dios. Y esta motivación tiene varias consecuencias o varias aristas. En primer lugar, pone a los amos y a los esclavos en el mismo nivel, ya que los amos no son realmente superiores a sus siervos, puesto que ellos también son esclavos. Los mismos amos son siervos de Dios, están respecto de Dios en la misma relación que sus siervos están respecto de ellos. Por lo tanto, no son verdaderamente superiores, también son siervos. De este modo también advierte a los amos que tal como ellos pueden castigar a sus siervos si no obedecen sus órdenes, Dios los va a castigar a ellos si no obedecen las órdenes divinas, entre ellas justamente la orden de tratar de manera justa y recta a sus propios siervos. Y esto lleva también implícitamente a aplicar la regla de oro, la llamada regla de oro. Hazle a otros o trata a otros como quieres que te traten a ti mismo. Dado que ellos mismos, los mismos amos, los mismos dueños de esclavos, son a su vez esclavos, en este caso de Dios, deben tratar a sus propios siervos como quisieran que los trataran a ellos. Habían algunos autores antiguos que recomendaban a los amos no maltratar a sus esclavos, ya que ellos mismos podían llegar a ser esclavos en algún momento. Por ejemplo, si eran tomados prisioneros en una guerra o si a causa de sus deudas los vendían como esclavos. Sin embargo, aquí Pablo hace más que meramente decirles: imagínense que ustedes pueden llegar a ser esclavos. Les está diciendo: ustedes son siervos, ustedes son esclavos y por lo tanto tienen que tratar a sus siervos como quisieran que los trataran a ustedes. Aún más, no solamente deben tratarlos de un modo como quisieran que los trataran, sino que deben tratarlos de un modo análogo en que Dios, su amo, los trata a ellos. Es decir, los amos deben tratar a sus siervos del mismo modo en que Dios los trata a ellos. ¿Y cómo trata Dios a sus siervos? Los trata con amor, con compasión, se preocupa por ellos, está dispuesto a sacrificarse por el bien de aquellos que son sus siervos. Y del mismo modo entonces los amos, los dueños de esclavos, deben tratar a sus propios siervos. Y en esta circunstancia, obviamente, la institución de la esclavitud simplemente
es subvertida, los principios en los cuales se sustenta son destruidos y se sientan las bases para que la propia institución llegue a desaparecer, como finalmente ha sucedido en gran medida dentro del mundo occidental. La segunda exhortación dentro de estas exhortaciones ya finales que está haciendo Pablo en esta epístola es una exhortación a la oración, en los versículos 2 al 4. El versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo exhorta entonces a los creyentes a orar. Y primero hace una exhortación general a la oración y luego, como vamos a ver más adelante, una exhortación particular a orar por su propio ministerio. Exhorta entonces a perseverar en la oración, utilizando estos dos términos, perseverar y velar. Perseverar es, en el griego original, la palabra proskartereo, que según el diccionario teológico del Nuevo Testamento significa ser fuerte, perseverar, persistir, mantenerse firme o perseverancia. Y esto nos indica que la oración entonces no debe ser algo ocasional, sino permanente y constante, algo que marque la vida del creyente. Según el Evangelio de Lucas, Jesús contó una parábola acerca de una viuda y un juez injusto para enseñar la necesidad de orar siempre, sin desmayar. A través de esta parábola, Jesús enseña que la perseverancia puede mover el corazón del Padre Celestial para contestar las oraciones de sus hijos. Que es necesario para ver nuestras oraciones contestadas la perseverancia en la oración. Y perseverar implica continuar orando a pesar de los obstáculos, continuar orando a pesar de las dificultades que se pueden presentar en medio de la oración. ¿Y a qué obstáculo puede estarse refiriendo? ¿Qué obstáculo puede haber para la oración? Entre los muchos, el que parece que, o puede estar refiriéndose aquí, es la frustración por ver correr el tiempo sin ver una respuesta a la oración. Y todos quienes hemos pasado algún tiempo sirviendo al Señor, siguiendo a Cristo, hemos probablemente tenido esta experiencia de orar por algo que a nosotros nos parece importante, que es valioso para nosotros, y sin embargo ver pasar el tiempo sin que esta respuesta se vea contestada. Y eso causa frustración y eso causa desánimo. Nos dice Pablo que debemos velar con respecto a la oración. La palabra que se traduce como velar es gregoreo, que según el diccionario teológico del Nuevo Testamento significa estar despierto o alerta. Gregoreo, y de hecho de esta palabra viene el nombre, como dato anecdótico, de esta palabra viene el nombre Gregorio en el castellano. Y la palabra gregoreo viene de la palabra griega egeiro, que significa despertarse o levantarse. Y velar significa literalmente entonces no dormir, estar despierto, estar alerta. Y la idea probablemente es que la oración debe ser algo tan importante para mí que ocupo mi tiempo de sueño, en vez de utilizarlo para dormir, lo utilizo para orar. Es como cuando tenemos algo urgente y dejamos de dormir para hacerlo. Por ejemplo, el estudiante que tiene una prueba y entonces en vez de dormir se queda estudiando toda la noche. O la persona que tiene que entregar algo en su trabajo, un informe, por ejemplo, o tiene que terminar un trabajo y se queda trabajando en la noche para poder terminarlo, porque es algo tan importante, tan prioritario para mí, que prefiero estar despierto para poder lograrlo. Esto puede ser literal a veces pasamos tiempo de nuestro sueño en oración, ya sea porque estamos tan preocupados que no podemos dormir y oramos, o porque lo destinamos así, como por ejemplo cuando somos invitados a una vigilia de oración, el cual una noche o varias horas de la noche y de la madrugada, en vez de estar durmiendo, las dedicamos a orar. Pero más importante aún es la actitud que refleja esta actitud de prioridad de la oración en mi vida, que estoy despierto, estoy velando en oración. Puede haber también en esta llamado a velar otro sentido también, y es que esta palabra se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para exhortar a estar atento a la venida del Señor. Velar
respecto para estar atento, estar alerta ante la venida del Señor. Y es posible que entonces también que tenga este sentido, que al estar orando, al perseverar en la oración, estamos estando atentos a la venida del Señor, a el cumplimiento de las promesas y del reino de Dios. ¿Por qué puede demorar la respuesta a una oración? ¿Por qué puede ser que a veces nos enfrentamos a esta experiencia de que pasa el tiempo y parece que no vemos respuesta a la oración que estamos haciendo? Pueden haber varias razones y no pretendemos hacer una lista exhaustiva, pero algunas de las razones que pueden llevar a la demora en una respuesta a la oración puede ser que Dios demore su respuesta para formar nuestro carácter, para enseñarnos, por ejemplo, a ser pacientes, a ser perseverantes, para enseñarnos a encontrar nuestra satisfacción en Dios, en Él, a pesar de no tener todo lo que queremos o sentimos que necesitamos. A veces puede ser que las cosas por las cuales oramos en realidad son ídolos, cosas que son más importantes para nosotros que Dios mismo, y por eso es que nos angustia tanto el no tenerlos. Y Dios quiere enseñarnos, ¿sabes qué? Tú puedes ser feliz, tú puedes sentirte satisfecho, aun si no tienes todas las cosas que quieres. Puedes encontrar tu satisfacción en mí, en mi amor, en mi gracia, en todo lo que yo puedo ser para ti, aun si no tienes esta petición que estás pidiendo. Puede ser también que haya oposición de la fuerza de las tinieblas a la respuesta a la oración. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10 y versículo 13 nos dice que Daniel había estado orando durante varias semanas, cuando de pronto llegó un ángel, y el ángel le dijo, después de varias semanas de oración, el ángel le dice, apenas comenzaste a orar, se me dio la orden de venir a traerte la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso durante varios días hasta que llegó Miguel, que es el príncipe angelical que está de parte de tu pueblo, y él me ayudó a luchar contra el príncipe de Persia y pude entonces yo venir a darte la respuesta. Puede haber oposición de la fuerza de las tinieblas a la respuesta de la oración, y por eso es que esta a veces puede demorar. Si bien las fuerzas malignas, las fuerzas de las tinieblas no pueden frustrar el poder de Dios, en su sabiduría a veces decide encargar la respuesta a nuestras oraciones a sus criaturas angélicas, como en el caso de Daniel, y tal vez incluso en nuestra propia experiencia, pero también a criaturas humanas. Y las tinieblas pueden oponerse o poner obstáculos al cumplimiento de esta misión. Tal vez Dios quiere mover el corazón de alguien para cumplir la oración que estamos haciendo, pero las fuerzas de las tinieblas pueden oponerse también a el cumplimiento de esa misión. Necesitamos entonces perseverar en la oración para poder tener victoria en este caso. Otra razón por la cual puede demorar la respuesta a la oración es que podemos estar orando mal. Como dice Santiago 4.3, podemos estar orando de una manera egoísta para satisfacer deseos egoístas. La demora en la respuesta a la oración, cuando estamos en este caso, puede darnos el tiempo para autoexaminarnos y pensar si realmente lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo para la gloria de Dios, si realmente es algo que necesitamos o es una petición egoísta. Es una petición para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago capítulo 4 y versículo 3. Y de este modo cambiar nuestra actitud en la oración. Tal vez al hacer este autoexamen puedo decidir que en realidad no corresponde seguir orando por esto, que ya se lo dejo en las manos del Señor y si Él me lo quiere entregar lo hará, y si no me lo quiere entregar está dentro de su propósito o de su voluntad. O tal vez puedo cambiar mi actitud dentro de la oración por una actitud que ya no es egoísta, que ya no estoy orando para buscar simplemente satisfacer mis deseos y mis deleites, sino una oración que busca la gloria de Dios y que busca el bienestar también de los demás. Finalmente, Pablo nos dice que tenemos que orar con acción de gracias. Pablo le recuerda a los colosenses que la oración no se trata solo de pedir, sino que también debe contener alabanza y debe contener agradecimiento a Dios. En nuestra oración debemos agradecer a Dios por las respuestas que recibimos y no ser como aquellos 9 leprosos que se acercaron a Jesús a pedirle ser sanados, y Jesús les envió a mostrarse al sacerdote, y mientras estaban en el camino, eran 10 leprosos, mientras estaban en el camino,
fueron sanados. Y sin embargo, solo uno de ellos volvió a darle gracias a Jesús. Debemos ser agradecidos, debemos agradecer también por todas las bendiciones que recibimos, no solo por las respuestas a las oraciones específicas que hacemos, sino que en general por todas las bendiciones que recibimos, por la salud, la vida, el sustento, por nuestros seres queridos que están bien, por todas aquellas cosas que Dios nos da, incluso más allá de lo que necesitamos. Si nos detenemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que en realidad muchos de nosotros tenemos mucho más allá de las cosas que necesitamos, que son esenciales, y Dios nos bendice de esa manera. Y debemos agradecer a Dios sobre todas las cosas por su amor, por el amor que Él tiene por nosotros, por el amor inmerecido que Él tiene por nosotros y por aceptarnos como sus hijos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. No podemos olvidar que según Romanos 1, el primer paso que la humanidad hizo para alejarse de Dios fue no glorificarle ni darle las gracias. Y el primer paso que nosotros damos para alejarnos de Dios no es cometer un gran pecado, no es volvernos ateos, sino que el primer paso es cuando dejamos de ser agradecidos con Dios. Y es desde ahí donde puede comenzar a correr la bola de nieve que nos lleve incluso a abandonar nuestra fe y a darle la espalda a Dios. ¿Qué es lo que ganamos cuando somos agradecidos? Si al orar solamente nos concentramos en nuestras peticiones, nos estamos concentrando en nuestras carencias, en las cosas que no tenemos, en las cosas que nos faltan, y la oración, más que una fuente de alegría o de satisfacción, de consuelo, puede ser una fuente de tristeza, puede ser una fuente de decaimiento, de depresión, porque estamos siempre orando y pensando en todo lo que no tengo, en todo lo que te tengo, en todo lo que me falta. Pero cuando agradecemos, nos enfocamos en lo positivo, nos recordamos en todo lo bueno que Dios nos da, no solo en lo que nos falta y estamos pidiendo, sino que cuando agradecemos nos recordamos que Dios ha sido bueno con nosotros. Nos enfocamos en todo lo que sí tenemos, en todo lo que Dios sí nos ha dado. Al agradecer, recordamos todas las maneras en que Dios nos demuestra su amor. Y eso fortalece nuestra fe en medio tal vez de la frustración o de la ansiedad por no tener la respuesta que buscamos. Al recordar la respuesta de oración que hemos recibido, se fortalece nuestra fe, porque se fortalece nuestra fe de que Él puede contestar la petición que tenemos ahora. Cuando damos gracias por todas las peticiones que Dios ya nos ha dado, podemos pensar, en realidad Dios puede contestar esta oración, porque Él ya me ha contestado otras veces antes. Y aún si en definitiva, en su soberanía, Dios decide no conceder la petición que estamos presentando, no vamos a dudar de su amor por eso, porque si estamos agradeciendo por todas las cosas que Dios nos ha dado, vamos a recordar que aún así, aunque Él nos haya respondido esta petición en específico, Él nos ha demostrado su amor de muchísimas maneras. Y eso nos va a fortalecer para seguir confiando en Él. En el versículo 3, Pablo pasa de una exhortación general a la oración a una petición específica de oración. Y dice o escribe, orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Este pasaje es de algún modo paralelo a lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 18, versículo 20, donde escribe, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él, cómo debo hablar. Pablo entonces pasa de una exhortación general a la oración a encargarles una petición específica de oración, que oren por él y por sus compañeros de trabajo, específicamente por ayuda de Dios para su ministerio. Se revela aquí la humildad del propio Pablo, la necesidad que él sentía de la oración de otros por su ministerio. Muestra que él no estaba simplemente confiado en sus propias capacidades, en su experiencia para ministrar o en su espiritualidad, en su relación tan grande con Dios,
sino que él muestra su sentido de dependencia y de necesidad de Dios, de la ayuda de Dios en su ministerio, y que ni siquiera confiaba en su propia relación con Dios, en su propia santidad, sino que él pedía la oración de otros. Él quería que otros pudiesen interceder también por él, para que Dios le ayudase en su ministerio. Y esto nos habla entonces que es apropiado y necesario que nosotros oremos por aquellos que están en el ministerio, por aquellos que son misioneros o evangelistas o pastores u otros ministerios, por los profesores de escuela dominical o líderes de jóvenes, de adolescentes, de hermanas, por los hermanos que trabajan en la ayuda social, en evangelismo, en discipulado y en todos los distintos áreas y ámbitos de servicio en la iglesia. Necesitan nuestra oración. Y aquellos que de algún modo tenemos un rol público de ministerio, nos recuerda que si el propio apóstol Pablo no se sentía cómodo o seguro simplemente en su experiencia y en sus dones y capacidades, sino que anhelaba la oración de otros, también nosotros necesitamos que haya gente que ore por nosotros y por nuestros ministerios. El contenido de la oración que Pablo solicita es que Dios abra la puerta para la palabra. Probablemente significa que, o lo que pide es que los colosenses oren para que Dios les dé oportunidades para predicar. También probablemente que Dios excite el interés de los oyentes y abra sus corazones para oír la predicación del Evangelio, para oír la palabra de Dios. Douglas Moo lo explica de esta manera. Al solicitar oración para la apertura de puertas, Pablo implica que es Dios quien prepara el camino para el mensaje del Evangelio. Él provee oportunidades. Él ablanda el corazón de los oyentes por su gracia. Pablo le dice entonces, oren por nosotros para que el Señor nos abra la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Predicar el Evangelio entonces para Pablo es sinónimo de dar a conocer el misterio de Cristo. Al hablar de esto del misterio, probablemente Pablo quiere hacer alusión a que el Evangelio es algo que no estaba revelado claramente en el Antiguo Testamento y por lo tanto para los judíos y aún más para los gentiles es algo desconocido, por lo cual es necesario dárselo a conocer. La palabra aquí traducida como misterio es la palabra griega mysterion, no es muy distinta de la palabra en castellano, de hecho la palabra en castellano se deriva de esta palabra griega, que según el diccionario teológico del Nuevo Testamento puede traducirse como misterio, secreto, ser iniciado o aprender un secreto. El teólogo Gunther Borgmann dice que el mysterion es el plan eterno de Dios que está escondido para el mundo, pero que se ha cumplido escatológicamente en la cruz del Señor de la Gloria y que lleva consigo la glorificación de los creyentes. El mysterion existe desde antes del mundo, está escondido desde los eones, escondido en Dios, pero realizado en Cristo. Los tiempos llegan a su fin con la manifestación del misterio. El mysterion abarca la realización histórica del propósito de Dios. En Cristo, la realidad celestial irrumpe en este mundo. Michael Bird lo explica de la siguiente manera. El misterio del Mesías, que es Cristo, se relaciona con el hecho de que el velo del misterio celestial ha sido descorrido para dar una visión más plena de una realidad que, aunque invisible al ojo, toca el cielo a la tierra y en último término impacta todo el curso de la existencia cósmica a través del Mesías exaltado. Es el plan secreto de Dios de traer la salvación al mundo entero en, por y a través del Señor Jesucristo. Pablo añade que el misterio de Cristo es la razón por la cual Pablo está en la cárcel al momento de escribir la carta. A pesar de esta condición, Pablo quiere que Dios le dé la oportunidad de seguir predicando. ¿Puede entonces que al Pablo, al decir que oren para que Dios abra la puerta para la palabra, literalmente está diciendo que se le abran las puertas de la cárcel, que él pueda ser liberado para poder continuar su ministerio predicando? Si este es el caso, hay que notar que la razón por la cual Pablo desearía ser libertado no es su bienestar personal, no es que ya no esté en la cárcel,
ya no experimentar la vergüenza de estar encarcelado o las privaciones que esto implica, sino la razón por la cual él quisiera ser libre es para poder continuar su ministerio, para poder seguir predicando la palabra. Pero puede que no signifique el deseo de ser liberado, sino que lo que Pablo está diciendo es que aún estando en la cárcel, él pueda tener la oportunidad de seguir evangelizando, aún en medio de su prisión. Y eso nos habla tan fuerte de cómo a veces nosotros nos encontramos en circunstancias en que pensamos que no es el momento para seguir sirviendo al Señor, no es el momento para evangelizar porque estoy pasando un momento tan difícil de salud, familiar, económico, que en realidad ya puedo dejar un poco de lado mi servicio al Señor y el proclamar el Evangelio para concentrarme en mí mismo y en lo que estoy viviendo. Sin embargo, Pablo, aún en medio de su prisión, su deseo era que Dios pudiese abrirle puertas para seguir predicando el Evangelio a pesar de lo que estaba viviendo. El versículo 4, Pablo termina esta exhortación de la oración diciendo para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. La palabra debido traduce la palabra griega dei, que según el léxico griego-español del Nuevo Testamento se puede traducir como es necesario, se debe, es menester, se necesita, se tiene la obligación de, es propio, conviene. ¿Qué quiere decir con esto de anunciarlo como es debido? Puede significar que Pablo ve como su deber anunciar el Evangelio. Tengo que anunciarlo como es debido, como es mi deber hacerlo. Pero también puede que significa que Pablo quiere que los colosenses oren por él para poder anunciar el Evangelio de un modo correcto, de un modo apropiado. En ese sentido, debido, de un modo correcto o apropiado. Y esto implica entonces que el Evangelio no puede ser predicado de cualquier forma, sino que hay un modo correcto de anunciarlo. No nos dice específicamente aquí qué es, pero probablemente implica un contenido correcto y una actitud correcta. ¿Qué contenido incorrecto puede haber para cuando predicamos el Evangelio? Podemos, por ejemplo, predicar en vez del Evangelio, predicar moralismo. Predicar, dejen de vivir de cierta manera, dejen de hacer esto o lo otro, dejen de comer o beber de esto, dejen de vestirse de esta manera, dejen de hacer esto o lo otro. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios, del amor de Dios de los pecadores. Sí, el Evangelio tiene como resultado que las vidas de las personas son transformadas, pero nuestro propósito no es predicar a la gente que cambie su forma de vivir, sino que llegue a conocer a Cristo como su Salvador. Y luego Cristo va a transformar sus vidas. Podemos también predicar el juicio de Dios relacionado con este moralismo. Si ustedes siguen viviendo de esta manera, Dios les va a castigar, Dios va a derramar su ira sobre ustedes, se van a ir al infierno, lo cual puede ser parte de la enseñanza bíblica, pero termina siendo incorrecto e incompleto cuando no predicamos tan bien y no ponemos el énfasis en el amor de Dios, que aunque Él sí como juez justo debe condenar el pecado, sin embargo, Él ya ha condenado el pecado cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, somos libres de la condenación y nadie entonces tiene que pasar el juicio de Dios, sino que todos podemos poner nuestra fe en Jesucristo para ser libres de la condena. Por otro lado también podemos predicar el Evangelio de modo incorrecto cuando predicamos una gracia barata, cuando predicamos que Dios simplemente ama a todo el mundo y como que si no le importara el modo en que vivimos, como si el pecado no fuera relevante a causa del amor de Dios. Y aunque es cierto que Dios nos ama y Dios quiere rescatarnos, el pecado es tan relevante que nuestro pecado es tan relevante que Cristo dio su vida por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser libres de ellos. Y es necesario entonces arrepentirse, venir a la fe en Cristo para poder disfrutar del amor de Dios. Podemos también anunciar el Evangelio de un modo indebido cuando tenemos una actitud indebida, una actitud incorrecta. Cuando tenemos, por ejemplo, una actitud de superioridad. Estamos desde una posición de superioridad
hablándole a la gente como si fuesen inferiores moralmente a nosotros, cuando en realidad nosotros no somos mejores, somos simplemente pecadores que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Cuando predicamos con poco amor, con poca compasión por lo que la gente está viviendo. O también cuando predicamos con una falta de urgencia por el mensaje, cuando tal vez hablamos del Evangelio, pero no lo presentamos con algo que es relevante, que es importante, que la gente tome una decisión al respecto. Pablo necesitaba la oración de los colosenses para predicar el Evangelio como es debido, y nosotros también necesitamos orar y buscar al Señor para poder presentar y predicar el Evangelio como es debido. Finalmente, como última exhortación de este pasaje y de esta carta, Pablo se refiere al comportamiento hacia los no creyentes en los versículos 5 y 6. El versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de fuera, aprovechando bien el tiempo. Pablo pasa entonces a exhortar a los colosenses acerca de cómo deben comportarse o andar, como utiliza la palabra aquí, con los no creyentes, que es a eso a lo que se refiere cuando habla de los de afuera. Se relaciona probablemente con lo anterior, con los versículos anteriores, en que se enfoca en cómo deben los cristianos hablar a los incrédulos. Y probablemente tiene en mente la responsabilidad de los propios colosenses de anunciar el misterio de Cristo. Así, Douglas Moo escribe, comenta de este versículo: habiendo pedido a los colosenses orar por el esfuerzo evangelístico suyo y de sus colaboradores, Pablo naturalmente piensa en el involucramiento de los propios colosenses en el evangelismo. Entonces, al decirle anden sabiamente con los de fuera, aprovechando bien el tiempo, Pablo probablemente está pensando sobre todo en la propia responsabilidad de los colosenses de evangelizar a aquellos que les rodean. ¿Cómo entonces deben vivir los creyentes? ¿Cómo deben andar? Pablo dice en primer lugar, sabiamente. Y la sabiduría en la Biblia normalmente tiene el sentido de prudencia, de tomar la decisión correcta en el momento correcto. Implica entonces detenerse a pensar en cómo me estoy relacionando con los no creyentes que están en mi vida. Douglas Moo de nuevo comenta lo siguiente: los creyentes debieran gobernar su conducta con los no creyentes sobre la base de la sabiduría bíblica. Exactamente cómo se verá esta conducta específicamente se deja sin decir. Sabiduría, por supuesto, es un concepto muy amplio, ocupando en el pensamiento bíblico un nivel intermedio crucial entre el pensamiento y la acción. Es decir, los creyentes deben andar sabiamente, tomando en cuenta los principios bíblicos, encarnando los principios bíblicos en su forma de vivir, en sus acciones y especialmente en la forma en que se relacionan con aquellos que no son creyentes. Y la manera de andar sabiamente entonces con los de afuera es aprovechar bien el tiempo. ¿Y qué significa esto? Ciertamente no significa que no debo procrastinar con mi tiempo, que no debo perder tiempo jugando videojuegos o viendo memes en vez de trabajar o hacer los deberes o estudiar o hacer las cosas que tengo que hacer, por muy importante que pueda hacer eso. Douglas Moo dice que la palabra tiempo aquí es kairos, que puede a veces tener el sentido de un tiempo particular o un momento oportuno, en contraste con cronos, que usualmente se refiere al tiempo en un sentido general. Y quizás se refiera Pablo a que cuando Dios abre las puertas para la palabra, como él pide anteriormente que oren por él, cuando Dios abre la puerta para la palabra, debemos aprovechar ese momento anunciando el Evangelio como es debido, tal como Él aspira a hacerlo. Tal vez también significa que debemos procurar que cada momento que pasemos con gente no creyente, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares que no son creyentes, a procurar que cada momento estemos dando testimonio de Cristo, ya sea con nuestras palabras o con nuestras acciones y actitudes. Es decir, que cada momento que pasemos no sea un momento desperdiciado, que aunque no esté hablando acerca de Cristo, que con mis acciones, con mi actitud, con mi forma de relacionarme con los no creyentes, esté dándoles testimonio de Cristo, del amor de Dios hacia ellos, reflejando el amor de Dios hacia ellos o mostrando cómo Dios me ha transformado a mí y cómo puede también transformarles a ellos. El versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un aspecto muy importante entonces de cómo andar sabiamente con los de afuera es cómo le hablamos con los no creyentes, cómo hablamos con aquellos que no conocen a Cristo.
Y esta es también entonces una forma de aprovechar bien el tiempo, que nuestra palabra sea siempre con gracia, no a veces, no simplemente cuando eh, nos acordamos de que somos cristianos o nos acordamos que tenemos que evangelizar, sino que siempre nuestra palabra esté caracterizada por la gracia. Y la gracia entonces es la actitud que Dios tiene con nosotros, es la actitud que lo mueve a salvarnos, que lo mueve a enviar a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Y esta misma actitud entonces que Dios tiene hacia nosotros es la actitud que debe marcar nuestra forma de hablar con los no creyentes. Una actitud de misericordia, de preocupación, de genuino amor por ellos. No una actitud de superioridad moral, no una actitud de juicio, de sentirnos jueces sobre ellos, sino una actitud de gracia, de amor profundo y genuino por los no creyentes que nos rodean. Y utiliza entonces esta metáfora que nuestra palabra debe estar siempre sazonada con sal. ¿Y a qué significa esto? Craig Kinner dice que la sal era un agente preservante y saborizante. Así, Pablo probablemente se refiere a una forma de hablar diseñada para tener sentido para los no creyentes y ser relevante para ellos. La sal entonces era usada en primer lugar para preservar los alimentos, y de este modo una palabra sazonada con sal quizás se refiere a un lenguaje no corrompido. Eh, la sal se usaba para que los alimentos no se corrompieran, no se pudrieran, y nuestra palabra, nuestra forma de hablar no debe ser corrompido, debe ser sana, sin ira, sin malas intenciones, sin condescendencia, sin malicia, sin las intenciones de herir a otros, de dañar a otros, de engañar a otros, de aprovecharnos de otros. Una palabra sana. Y la sal, además de usarse para preservar los alimentos, se usa para mejorar el sabor de los alimentos. Y esto implica entonces que la forma en que hablamos, especialmente cuando hablamos del Evangelio, debe ser una forma atractiva para los no creyentes. Debemos procurar que la manera en que explicamos el Evangelio sea comprensible para los no creyentes. Y tenemos que pensar aquí entonces en el lenguaje que utilizamos. A veces estamos tan envueltos en un contexto, en una subcultura evangélica, que en nuestro lenguaje utilizamos muchas palabras técnicas, mucho lenguaje que es comprendido dentro de esta subcultura, pero para los no creyentes no tiene sentido. ¿Qué palabras podemos usar para expresarlo de un modo que sea comprensible? Hablar de un modo que sea relevante. ¿Cómo presentar el Evangelio de un modo que responda? Hablarles de cómo el Evangelio responde a las necesidades, a las preguntas, a las cosas que son relevantes para ellos. No cambiar el Evangelio para que les sea atractivo, sino que mostrarles cómo el Evangelio responde a las cosas que son relevantes e importantes, a las preguntas que son relevantes e importantes para ellos. Un ejemplo de esta palabra sazonada con sal la encontramos en la vida del propio apóstol Pablo, descrita en el libro de los Hechos, el capítulo 17. En el versículo 17 de Hechos 17, nos dice que mientras Pablo paseaba por Atenas, su espíritu se enardecía viendo la idolatría que reinaba en la ciudad. Sin embargo, cuando más adelante tiene la oportunidad de predicar ante el consejo dirigente de la ciudad, no se expresa con ira o con enojo, sino con un tremendo respeto. Les dice: atenienses, varones atenienses, todo he visto que ustedes son muy religiosos, y cuando andaba en la ciudad encontré un altar dedicado al Dios no conocido, y a este Dios no conocido es al cual yo les proclamo, y comienza a hablarles de Dios y del Evangelio. Él no se expresa entonces con ira, a pesar de que su corazón se enardecía con la idolatría de la ciudad. Él no expresa esa ira, no expresa ese enojo o desprecio hacia ellos por su idolatría, sino que se contiene en ese sentido e incluso logra encontrar un aspecto positivo en la preocupación de los atenienses por las cosas espirituales. Dice: sí, ustedes son muy religiosos, ustedes son gente, me doy cuenta que son gente espiritual, son gente que se preocupa por las cosas espirituales, por la vida espiritual. Él encuentra un aspecto positivo en la preocupación de los atenienses por las cosas espirituales y busca un terreno común, un punto en común a partir del cual predicar el Evangelio, en esta preocupación por las cosas espirituales y en este altar al Dios no conocido, sobre el cual puede empezar
a predicar. Del mismo modo, entonces, nosotros, a pesar de que podamos sentirnos tal vez tan enardecidos también por la condición de nuestra cultura, al hablar con la gente, lo que deben ellos percibir no es nuestro enojo o nuestra ira por lo que están viviendo, sino el amor de Dios. Y podemos incluso encontrar en nuestra cultura aspectos positivos a partir de los cuales encontrar un terreno común para empezar a construir esta relación para predicarles el Evangelio. Termina diciendo el apóstol Pablo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando procuramos hablar con sabiduría y con gracia, nos dice Pablo, vamos a saber cómo hablar a cada persona. Porque cada persona es un individuo con un trasfondo y características únicas. Por lo tanto, la forma de presentar el Evangelio que sirve para hablar con una persona probablemente no va a servir con otra. Para una presentación emocional centrada en las emociones va a ser muy convincente, pero para otra no va a ser efectiva. Al contrario, puede hacerles alejarse del Evangelio. Y va a necesitar un enfoque más intelectual tal vez. Una persona tal vez necesita oír cómo el Evangelio responde a sus necesidades emocionales personales. Otra le va a ser más efectivo oír cómo el Evangelio responde a los problemas sociales. Y así dependiendo de cada persona. Pero cuando nos relacionamos con la gente con gracia, es decir, con amor, con una auténtica compasión y preocupación por cada uno, va a haber una preocupación auténtica y un interés por cada persona en particular. Y esto nos va a llevar a escucharla, nos va a llevar a conocerla. Y vamos a saber cómo es su personalidad, cuáles son sus intereses, cuál es su trasfondo, qué tipo de obstáculos a la fe hay en su vida. Y de este modo vamos a saber cómo hablarle, qué decirle a cada persona. Michael Bird resume este último par de versículos diciendo que un estilo de vida sabio y centrado en Dios, con una forma de hablar característica dominada por la gracia, provee los medios a través de los cuales encontrarán oportunidades para contestar a los no creyentes que hacen preguntas genuinas sobre su fe. Y con esta cita terminamos la primera parte, los primeros 6 versículos del capítulo 4 del libro a los Colosenses. Y en la próxima sesión terminaríamos de estudiar los puntos 2 y 3 de esta carta, desde los versículos 7 hasta finalmente el 18. Así terminamos esta sesión. Dios les bendiga.